Buenas tardes, licenciada Álvarez. Lo primero, muchas gracias por su tiempo. Querría empezar la entrevista un poco con una visión general de la industria, ¿no? ¿Qué pasos ha de tomar la industria para incentivar un escenario más pro-business y estimular mayores inversiones dentro de este sector? Mira, desde mi perspectiva, donde yo lo que hago es asegurar y afianzar contratos, pues es como un termómetro lo que nosotros hacemos, porque vemos claramente el incremento o decremento de la actividad dentro del sector de energía, que en México preponderantemente la parte, vamos a decir, del 80-20 se va hacia la parte del upstream. Hay también el midstream y el downstream, pero vamos a decir que hablando de inversiones y hablando de intereses, pues el upstream siempre va a ser el upstream. Yo te diría que el interés que ha mostrado el gobierno en este año específicamente, donde vuelve a retomar el querer incrementar la producción. Obviamente el precio del petróleo está subiendo, lo traemos a $80 por uno, es una buena oportunidad para realmente buscar potencializar la capacidad que tenemos de exploración y explotación del petróleo. Ya no solo como Pemex y con contratos de contratistas que están haciendo este trabajo para ellos, sino también dejando la reforma energética, que fue en su momento un punto de crisis con la nueva política del gobierno actual. Sin embargo, se ha sensibilizado que es positiva al final del día, que deja grandes regalías a nuestro país, y en el incremento del precio del petróleo, eso favorece muchísimo a que se estabilice el tema político. En algún momento preocupó a todo el mundo grandemente. Esa es la realidad. Por otro lado, pues tienes la refinería de Dos Bocas, que van ahora sí aquí a tambor batiente, la adquisición de Deer Park, que también es otro tema interesante que sumar a eso. Ahora la reforma energética, que aunque se entiende que hay que darle entrada a las energías limpias como todo el mundo, y de acuerdo al Pacto de París que se firmó hace años por México, pues es una evolución donde todavía yo creo que los hidrocarburos tendrán un gran espacio todavía para eso. Y nuestro país pues está todavía con muchas reservas, tanto en las aguas someras, en aguas profundas también, aunque esas son inversiones muy a largo plazo, como lo que hace BP, que hace proyectos a 50 años, y también en el terrestre, donde se han encontrado ciertos campos como Ixachi o Papán, donde se busca la explotación y de estos campos pues para poder generar una autonomía energética dentro del país para el consumo que se requiere en todo nuestro país, y no estar importando gasolinas, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a esto? ¿Qué conlleva esto hacia los empresarios mexicanos y los extranjeros? Pues una búsqueda más estable de una relación con un gobierno que pues de un momento a otro cambió de manera radical de la que veníamos del anterior. Sin embargo, yo creo que a 3 años de distancia vemos, yo lo veo a través de mis clientes, más estabilidad, más oportunidad de negocio, y este incremento en el precio del petróleo pues lo hace un instrumento importante. Y eso es lo que yo veo desde mi trinchera, donde hizo ver mucho más movimiento, donde hay una cadena de contratos sin fin por hacer, donde le da a muchos participantes, desde todo lo que es la geolocalización de los pozos hasta la explotación de los mismos, los mantenimientos, a las grandes estructuras que tenemos en la zona de Campeche, ya sea de Pemex, y también tenemos en este momento los campos como un Fieldwood, que es nuestro cliente, donde ya pasa de la exploración ya a la explotación del petróleo y empiezan a dar, ¿no? Así también el campo de Sama, famoso, y otros más. Entonces yo veo con optimismo que este año pueda ser un año mucho mejor que el anterior, y en una estabilidad política y económica de mejor forma. Claro, en el petróleo no hay palabra de honor, y nunca sabemos qué pueda pasar de un día para otro, eso ya
todos lo sabemos, ¿no? Hoy está 80 y mañana puede estar a 30 y cambiar las tendencias. Pero de una manera general, todo aparenta y suena a ser a una estabilidad más grande dentro de nuestro país. Y eso se refleja en el apetito que tiene tanto el empresario mexicano como el extranjero para poder seguir adelante en aras de, pues, del crecimiento del país en el sector energético. Hablando de estabilidad, y yo creo que esto es una cosa que durante los últimos 2 años hemos creído tanto. Si una cosa es cierta y hemos aprendido es que durante periodos de crisis, risk management es más necesario que nunca. Y aquí le quería preguntar, ¿podría hablaros un poquito sobre la importancia de este ámbito en particular y la evolución que ha tenido y la necesidad de estos servicios entre entes públicos y privados en el sector petrolero? Claro. Bueno, derivado de la reforma energética, lo que nunca habíamos visto en nuestro país en el área de los hidrocarburos específicamente, se crea inclusive una agencia, es ASEA. Esta agencia, derivada de Marnat, busca regular y hacer toda una normatividad en lo que en su momento se llamó buscar un piso parejo para que todo el mundo cumpliera con las reglas internacionales, las best practices, porque no hay leyes como tal, hay best practices. Nuestra reforma energética se hizo bajo un modelo de 8 países que se tomaron como ejemplo, como Colombia, como Estados Unidos, como Canadá, y nosotros como despacho tuvimos el gusto de colaborar con ASEA durante 3 años, hacer toda la normativa que hoy sigue rigiendo a nuestro país y que era tan necesaria, porque ya no tenías un monopolio, te abriste a 22 países dentro de casi 80 contratos, entonces teníamos que tener una normatividad y ya no fuera hecha pues como era antes, donde Pemex pues nada más regía y eran contratistas y subcontratistas. Esa normatividad dio como resultado en la conciencia de las personas, de los empresarios mexicanos sobre todo, que en sexenios pasados no lo necesitaban porque Pemex tenía un programa integral muy robusto y nadie trabajaba más que para Pemex, entonces pues, no era realmente necesario, se aperturara a esto y se hicieron normas desde el upstream, el midstream y para el downstream, que hoy son ley en nuestro diario oficial, y nosotros como despacho fuimos en una licitación los que ganamos dentro de un grupo interdisciplinario muy interesante, poder hacer las normas de seguros, se llaman DATS, Disposiciones Generales de Seguros, las mías y otras cosas más que necesitaba hacerse en el país en el momento en que te abres a hacer realmente una reforma energética y permites la entrada de diferentes compañías de diferentes países y se tenía que normar. Entonces yo creo que el risk management, esa etapa del sexenio pasado donde se da, crea una conciencia mayor de los riesgos. En este gobierno, que es un gobierno de austeridad, no se busca tampoco, aún siendo contratista de Pemex, el subsidiar lo que realmente pueda necesitar un contratista bajo la póliza de Pemex, sino que cada quien es responsable de sus propias acciones, aún siendo contratista o subcontratista. Entonces eso te lleva a una integridad de conciencia más grande, independientemente de que los operadores que ganaron durante la reforma energética, pues es lo más normal que si tienes un contratista le exijas que tenga sus propios seguros por el bien de todo lo que es y del riesgo que estamos manejando, porque cuando hablas de hidrocarburos no hay palabra de honor. En cualquier momento puede haber un descontrol de un pozo o cualquier cosa, ¿no? Y los hidrocarburos contaminan y sobre todo en esta etapa de la vida del mundo donde estamos más conscientes de la importancia de siempre cumplir normas que para el ambiente, pues el también llegar a tener un problema, bueno, BP lo tuvo, es una de las más grandes petroleras, pero pues un día ocurre un accidente, ¿no? Entonces se tienen que tener los recursos financieros y ahí el seguro es donde entra y realmente es un recurso financiero muy importante que se usa en todo el mundo y que nuestro país no estaba tan consciente por este paternalismo que teníamos de una empresa que era un monopolio total,
Pero bueno, a raíz de todas estas cosas, sí hay un cambio radical en la manera de ver, y ahora es ley, ya no es opción, eres mexicano o eres extranjero, tienes que cumplir. Si eres Pemex, o eres BP, o eres el transportista de hidrocarburos en una pipa, la normativa se hizo pareja en toda la cadena de valor. Haciendo referencia a seguros. Y aquí, pues, ¿cómo ve usted un poquito la creciente demanda de los servicios de seguros, de insurance como tal? ¿Y qué proyecciones tiene este sector mirando un poquito hacia adelante, hacia el 2022, en adelante dentro del sector de oil and gas? Bueno, los seguros siempre van a estar ahí. No estamos descubriendo el hilo negro, son como los instrumentos que rigen todo el mundo energético. Sin embargo, si hablamos de crecimiento, yo creo que derivado del crecimiento que estamos esperando, acorde a lo que está pasando ahorita, por lo que antes se dijo, de buscar mayores reservas y perforación y producción, pues nosotros estimamos que debemos tener un crecimiento como de un 20%, 25%, derivado de que hay más actividad. En el momento en que esto decrece, es en el momento en que cae el precio del petróleo y no es conveniente perforar, no te salen las cuotas para perforar. Entonces, en este momento de crecimiento y de la apertura que el gobierno mismo está teniendo para permitir que más participantes, no más operadores, esos seguramente no los veamos en el resto de este sexenio, pero sí más participantes a tomar esta responsabilidad de la perforación y como un llave en mano del contrato donde tú pones la plataforma, tú perforas, tú tomas y asumas toda la responsabilidad. Eso sí lo vemos y eso sí estamos viendo el crecimiento en ello. Quería preguntarle un poquito ahora más enfocado en NRG iBroker. ¿Qué posición ha conseguido solidificar la empresa en el sector petrolero aquí en México desde el 2015 hasta ahora? Y un poquito qué huecos cubren que había en el sector y que ahora mismo están ustedes lo que es dando added value. Mira, el added value que tú puedes tener es siempre estar, vamos a decir, preparándote por un lado y muy consciente de las necesidades del sector en el que estás y en el país en el que estás. Y volvemos a la pregunta anterior. Antes no había una conciencia porque no se necesitaba tener, porque todo lo subsidiaba Petróleos Mexicanos. Y yo creo que Energy Broker, sin quererlo, porque la realidad en el sexenio de la reforma energética hubo poco actividad comparado con sexenios anteriores. Se estaba preparando todo, los nuevos operadores pues nada más estaban explorando, no estaban explotando, y Pemex tuvo una recesión porque el precio del petróleo bajó y porque había 1000 temas alrededor, ¿no? Entonces yo creo que Energy Broker, en el haber hecho esta normativa, tiene un amplio conocimiento profundo, no solamente de lo que ya conocíamos, que eran los seguros per se y los riesgos per se, sino que hay este entendimiento muy profundo dentro del despacho de qué es lo que busca nuestro gobierno, porque hoy por hoy, si tú no presentas una póliza en forma y tiempo correcta, no puedes operar. Entonces, imagínate qué importante tener un corredor que pueda darte no solo la seguridad de que sabe colocar los riesgos, obviamente todos estos riesgos, la gran mayoría te caen en mercados internacionales como pues, el inglés, que es el típico, el suizo, el alemán, porque por la implicación del impacto que tienen, pues, se pulverizan los riesgos en estos mercados, sino que además sabes cómo el gobierno mexicano, a través de las mismas normas que hicimos el sexenio pasado, debes de colocarlos y ponerlos con las cláusulas, vamos a decir, jurídicas que requiere nuestro país, porque todo es un tema de leyes. Cada país tiene sus leyes, cada país tiene su manera de eso. El riesgo es el mismo, pero pues, el que trabaja aquí se tiene que adaptar a un tema de leyes. Y entonces es la parte del valor agregado que puede ofrecer Energy Broker a clientes, porque conocemos perfectamente la normatividad, porque aquí se hizo. Entonces aquí como eso, y ya obviamente después se pasó a SEA para que sus asesores externos para que se volvieran leyes en el diario oficial.
Ofrecéis un portfolio de servicios que van desde insurance, consultoría a guarantees como tal. También tenéis una diversidad de productos desde control de pozos, daños físicos, impacto ambiental, marina, etc. ¿Nos podéis hablar un poquito sobre, en detalle, sobre estos servicios y cuáles son los servicios más importantes que están actualmente ofreciendo al mercado? ¿Cuáles son más demandados? Mira, todo tiene que ver en función de los contratos por donde van, ¿no? Nosotros en lo personal nos especializamos más, aunque entendemos cualquier tipo digo, si me traes una gasolina te la puedo asegurar, y si me traes un carro tanque también te lo puedo asegurar. Nuestro apetito, nuestra especialidad, porque ha sido la de muchos, muchos años estando con oficinas en Ciudad del Carmen y en Villahermosa y todo, que es el upstream. Lo que más hacemos en el despacho y por lo que nos hemos distinguido es por la parte de todo lo que es la perforación, que implica un gran riesgo, el aseguramiento de las plataformas, de los famosos jackups que llegan y todo, y la parte también marítima. El cabotaje en México busca, hoy precisamente estuve en una sesión con la Secretaría de Marina, que ahora rige los puertos de nuestro país, en esta reestructura de nuestro país, y la Cámara de Transporte Marítimo Mexicano es una cámara muy activa, donde yo funjo como la coordinadora de seguros y asesora en ellos. Entonces es interesante. Para mí la parte marítima es con lo que empecé hace muchos años y sigue apasionándome, sobre todo con todas estas reformas. Al entrar la Secretaría de Marina a controlar nuestros puertos y todo, es un ente mucho más fuerte regulatorio, donde le interesa mucho controlar que todos los barcos cumplan con toda la normatividad que debe de haber en tema de garantías financieras en caso de haber cualquier incidente, ¿no? Entonces, al estar metida en esta dinámica con la Cámara, con esa distinción de ser su comité de seguros, liderar el comité de seguros y poder también intercambiar con la Secretaría de Marina, pues a nosotros nos da muchísimo porque entendemos, inclusive antes que se pongan en vigor ciertas reglamentaciones, cosas que se discuten entre la Secretaría de Marina, que para ellos es nuevo. Antes había la Marina Mercante y la Secretaría de Marina. Hoy la Secretaría de Marina controla todo lo que es la parte de puertos, la parte de la Marina Mercante. Entonces es muy interesante ser parte de ese comité, y nosotros lo que hacemos precisamente es dar seminarios online y todo, porque el conocimiento es lo que hace. Y no nada más el conocimiento de la cobertura per se, sino cómo esta pandemia ha afectado los mercados internacionales, cómo hoy vivimos en un mercado duro, digámoslo así, porque la pandemia afectó, hay que entender que el seguro es un instrumento financiero. Entonces, al contraerse todas las estructuras, lo que pasó fue que hubo menos apetito de invertir en estos instrumentos, que es lo que es el mercado de Lloyd's, y entonces hay menos oferta de tomadores de riesgos. Entonces, el poder entender todo esto, pues a veces no es fácil, sobre todo cuando estás saliendo de una crisis, ¿no? Pero poder explicárselos a tus clientes y decirles, no es que no te hayas portado bien, no tienes siniestros y sin embargo les llegas con un incremento del 25% y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué? Pero el mundo es globalizado en el mundo, eso por lo menos es segmentado por grandes áreas, ¿no? América es toda América, África es África, el Mar del Norte es el Mar del Norte, y eso es muy importante entenderlo y tener un foro donde te puedas expresar y platicar con los integrantes de la Cámara, que es una cámara muy sólida, con muchos años ya de experiencia en esto, y poder transmitir no solamente el conocimiento de coberturas, sino también el conocimiento de por qué los mercados hoy no es un mercado de comprador, es un mercado de vendedor, porque hay muy pocos prestadores de ese servicio, de tomadores de riesgo, como se llama en el mundo del reaseguro. Estamos hablando, por ejemplo, de offshore, ¿no? De las oportunidades de offshore que usted anteriormente mencionó al principio de la entrevista. ¿Qué oportunidades ven, teniendo en consideración que el 80% de la producción viene de offshore,
en el sector de upstream y offshore para Energy Broker? Pues lo que te decía, yo calculo que por lo menos, pero tampoco queremos pensar que se va a duplicar, porque pues ya hemos visto que a veces se dicen cosas y que no se hacen, pero yo creo que por lo menos, porque todo también es un tema de presupuesto, todo es un tema de presupuesto, y de los mercados internacionales del precio del barril, pero por lo menos debemos incrementar entre el 20 y 25% de lo que traemos, que es un incremento grande, ¿no? Ya llevado a grandes números, estás hablando de un crecimiento grande, que pues es lo que está buscando el gobierno ahorita por el precio del petróleo y todo. Y nosotros somos un transversal. Donde quiera que haya una actividad, tiene que haber un seguro atrás. Entonces, en todos lados cabemos. Simplemente, ¿para qué se demanda más, qué se demanda menos? Pues va mucho en función. No deja de ser Pemex la gran petrolera de México. Que tira el carro un poquito. Exactamente. Digo, tenemos otros clientes derivados de la reforma energética, pero nunca tienen el tamaño porque nada más se les asignaron campos dentro de lo que vamos a decir, fueron adjudicados dentro de la reforma. No tienen el tamaño de todo lo que fue la ronda cero, que es los campos que se quedan Pemex, ¿no? Entonces eso pues lo subcontrata, y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros no trabajamos directamente con Pemex. Pemex tiene su propia fuente de su cautiva y tienen sus propias estrategias, pero sí demandan de sus contratistas que estén asegurados y que cumplan con la ley que se hizo en la reforma energética, donde incluyeron también a Pemex y donde nosotros participamos en poderla, vamos a decir, asesorar para que llegara a ser una ley. Ya como última pregunta, quería saber un poquito los objetivos para este nuevo año y la estrategia de la empresa, digamos, de 1 a 3 años. ¿Cuáles son los objetivos para el 2022 y cuál es la estrategia medium term que tiene la empresa? Mira, este año, la realidad, yo que soy la dueña y que estoy aquí muchos años, yo no me atrevería a hacer planes a 3 años porque las políticas en este país cambian como el clima, ¿no? Hoy lo que es bueno, mañana ya no lo es, ¿no? Entonces, pues es un poquito soñar en lo que tú quieres, ¿no? Ya más a largo plazo. En el corto y en el mediano plazo, de acuerdo al programa que ya hay de inversión de Pemex, que, bueno, lo hemos visto cambiar varias veces en los años anteriores. Sin embargo, si nos apegamos a eso, pues sí, claro, es una oportunidad, por lo menos este año. Pero vuelvo a lo mismo, todo tiene que ver con la política pública, todo tiene que ver con el precio del petróleo, todo tiene que ver cómo de alguna manera el presidente capte y perciba cómo quiere manejar el hidrocarburo. Él es muy pro de los hidrocarburos, sin embargo creo que sinceramente se han tomado medidas que a veces han sonado un poco agresivas hacia los extranjeros y pretender que los mexicanos íbamos al poder solitos, pues el mundo no está así, el mundo es globalizado y más en un sector tan especializado. Parece ser, digo, no soy un vocero oficial para poder juzgar, pero parece ser que ya se entendió un poco más, tanto por parte de la Secretaría de Energía como por el gobierno federal, que el cerrarnos a no compartir y permitir que se trabaje en conjunto cuando las tecnologías son tan revolucionadas, o sea, van cambiando, pues era un error, realmente era un error garrafal. Y era una postura política del principio del sexenio muy amenazante, que a mucha gente no le dejó muy buen sabor de boca. Más sin embargo, yo creo que las compañías petroleras, en este entendimiento tan profundo que tienen de saber, me digas lo que me digas, me vas a necesitar para acabar pronto, ¿no? Porque pues todo el mundo sabe, ¿verdad? Así que entre los gitanos no se dio la buena fortuna. La realidad es esa, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido estabilizando la relación de los operadores y de los grandes contratistas con Petróleos Mexicanos, con la Secretaria de Energía y al final, pues con el presidente que interviene en todo y se mete en todo. Entonces, pues tenemos un presidente muy activo opinando, ¿no? A veces yo creo que sus comentarios son
fuera de un orden técnico Sí. y más con un enfoque más político. Que su política, ¿no? No todos los mexicanos compartimos, sobre todo los que estamos en este sector, en blanco y negro. Y no tenemos por qué, porque gracias a Dios todavía vivimos en un país con democracia, ¿no? Entonces, yo espero que este año sí se pueda. Hablarte de 3 años posteriores, pues, podría decírtelo, pero también te podría decir que... Por cautela. Pues es que no sabes para dónde va. O sea, he dicho 20,000 versiones, claro, ¿no? Que no ayudan, ¿no? Ya con el tiempo, ya como que todo el mundo, pues, mis propios clientes al principio decían, ni vamos a explotar hasta que no veamos a dónde acaba esto, si nos cancelan los contratos, no nos cancela. O sea, era un discurso muy retador. Y eso no es lo mejor que le puede pasar a nuestra industria, porque es una industria a largo plazo. Y estabilidad, como dijiste antes, es lo esencial. Exacto, entonces es una cosa que nadie está aquí por 1 año o 2 años. Las inversiones son muy grandes y las empresas necesitan certeza. Cualquiera que te traiga plataformas y quiera perforar, pues tiene que contraer compromisos de financiamientos y todo a largo plazo, que no pueden estar en el vaivén de hoy quiero y mañana no quiero. Y si nuestro presidente y la Secretaría de Energía comprenden eso y Pemex como consecuencia de pues una empresa paraestatal, que es lo que se ha convertido realmente, porque ya no somos una empresa ya independiente, sino volvimos por la política del presidente a ser paraestatales. Pues si eso se comprende y se empieza a madurar también con toda la gente que llegó a entender más este sector, gracias a Dios tenemos legisladores que realmente entienden el sector de energía, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Manuel Rodríguez. Yo creo que fue reelecto y que realmente es una persona muy estudiosa y que ha podido captar muy bien las necesidades del sector. Y en la Cámara de Senadora, Rocío Abreu, que es de Ciudad del Carmen, es una gente sumamente conocedora del sector de energía. Entonces, porque pues es oriunda de un estado donde nace todo lo que es Cantarell y demás, de 40 años atrás, y viene de una familia, y su relación siempre fue con gente del sector. O sea, a mí me alienta mucho eso. Estos legisladores saben de lo que están hablando y saben, vamos a decir, es como un ciervito, ciervo en el sentido de deer, ¿no? De ciervo o de sirviente. El petróleo, hay que llevarlos bien, las inversiones son muy grandes, las inversiones son muy fuertes y nadie quiere estar en un lugar donde se crea esta desconfianza de decir, hoy tengo el contrato y mañana me lo hago. Afortunadamente, muchas cosas que se dijeron al principio no se llevaron a cabo y eso fue dando certeza. Y este incremento en el petróleo ojalá dure. Eso nadie lo puede saber, así como subió ahorita puede bajar, pero la subida ayudó mucho a estabilizar y buscar un apetito del gobierno federal a decir vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que el tiempo se han ido, vamos a decir, limando asperezas que existieron en un principio, como todo cambio de gobierno, parte de un gobierno totalmente liberal a un gobierno totalmente conservador. Todas estas cosas influyen al final en la vida pública de un sector tan frágil, tan sensible, ¿no? Sensible a todos estos cambios, que es el sector de energía, especialmente en todo el tema de los hidrocarburos. Pues licenciada Álvarez, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, espero que sigan en el broker en la misma dirección de éxito que ha tenido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.